Lucas capítulo 8, vamos al verso 22. ¿Listos? Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaban, Jesús se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas y cesaron y se hizo bonanza. Les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban. Decían unos a otros: ¿quién es este que aún los vientos y a las aguas manda y le obedecen? ¿Cómo es que estos tuvieron miedo si Jesús estaba con ellos? Descubro que el problema no era la tormenta, era la incredulidad de ellos. Despiertan a Jesús para que los salve. Jesús los salva y no pueden creerlo. ¿Y entonces para qué lo despertaron? Ellos dicen: ¿quién es que aún el agua le obedece? No sabemos si Satanás estuvo detrás de esa tormenta para amedrentarlos o destruirlos. De hecho, verán que están a punto de ver milagros portentosos en el otro lado del lago. ¿Será que Satanás quería impedir esos milagros? No sabemos. Lo único que sabemos es que ellos se llenaron de miedo debido a su incredulidad. Ahora tengo que aplicar esto a mi propia vida y no voy a ponerme en una postura de juzgar o criticar a los discípulos diciéndoles: ¿cómo es que ustedes tuvieron miedo si Jesús estaba ahí? Y no voy a hacer eso porque después de 30 años mi fe en momentos de crisis sigue siendo no muy fuerte. Y yo no sé si me pasa solo a mí, que cuando vienen esas circunstancias adversas de la vida, la angustia, la preocupación, hacen que nuestra fe se desmorone, al punto que nos decimos: ¿qué me pasa? Estoy diciendo ejemplos como: si nuestro matrimonio ha empezado a resquebrajarse, nos llenamos de miedo. Y no estoy hablando cuando es nuestra culpa, porque cuando se trata de consecuencias de nuestra necedad, ese es asunto aparte. Estoy hablando de circunstancias adversas que no vienen necesariamente como consecuencia de lo que hemos hecho mal. Probablemente el desvío de uno de nuestros hijos, perder nuestro trabajo, o que el médico al leer los exámenes pone un rostro muy serio y dice que vamos a tener que empezar una lucha porque esa es una enfermedad difícil. La impotencia, la angustia, la frustración se apoderan de nosotros y ponen en evidencia que no somos nada fuertes. Ahora, repito, a lo mejor eso solo sucede conmigo y ustedes son muy fuertes y no sienten ningún tipo de miedo. Y sacan conclusiones como: si vivimos, pues para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Dicen eso, ¿verdad? Bueno, la verdad es que yo no. Yo prefiero decir: ya sé que si muero voy con el Señor, pero la verdad es que no me gustaría irme todavía. Y la sola posibilidad me angustia.
La sola posibilidad de pensar que puedo perder algo que amo en mi familia me desmorona. Bueno, aquí hay una lección que usted y yo podemos tomar. La ventaja de estos es que en la barca de ellos, Jesús estaba ahí. Y en forma comparativa les tengo que preguntar, ¿en su barca Jesús está ahí? ¿O usted nada más viene de forma religiosa, de vez en cuando a un culto, pero en realidad su corazón no está cerca de Jesús? Saben, hoy no necesitan que nadie les cuestione, ni les critique, ni saquen defensas diciendo, yo sé la relación que tengo con mi Dios. Precisamente de lo que usted sabe es de lo que yo estoy hablando. Algunos de nosotros en la barca de nuestra vida no hemos pedido que nuestro Jesús, nuestro Señor, vaya con nosotros. Y entonces les pregunto, ¿a qué se aferran cuando la adversidad venga? ¿Qué es lo que ustedes creen que les va a sacar de la adversidad? ¿O piensan que a ustedes la adversidad nunca los va a golpear? ¿Piensan que hoy por hoy, porque están llevando una vida aparentemente cómoda y estable, todo va por buen camino? Insistí decirle esto a aquel buen amigo en una iglesia del extranjero, porque cada vez que le visitábamos, es una vez cada año, cada vez se distanciaba más por sus negocios y qué sé yo. La última vez estaba totalmente destruido por la vida que su hijo de 17 años está llevando. No hay dinero alguno que pueda resolverlo. Él no estaba en la barca con nuestro Señor, y algunos de ustedes quizás tampoco están aferrándose al Señor. Y si ese fuera el caso, aprendo en esta primera parte, sentir miedo es normal, nuestra fe es corta y debido a nuestras necedades nos atemorizamos igual que los discípulos. Pero qué bueno que ellos estaban en la misma barca con Jesús. Qué malo que algunos de ustedes creen que pueden por sí solos. Que ustedes creen que pueden dejar al Señor y los compromisos con el Señor casi por cualquier cosa. Como dijo esa otra persona, por favor, Dios no se va a molestar porque falté un culto. La iglesia no se va a mover. No entiendo por qué sienten tan poco temor. Pero bueno, Jesús estaba en la misma barca, ellos fueron en oración, clamaron a Él, Jesús resolvió el problema. Así es que eso es lo que vamos a hacer. Y al ver la gloria de Jesús, le gritó diciendo, no me atormentes más. Jesús no le había dicho nada, pero debemos recordar esto. La luz de Jesús es algo que atormenta a los que viven en oscuridad. El demonio o los demonios que habían poseído a ese hombre se vieron atormentados al ser confrontados ante la gloria de nuestro Señor. Después de que Jesús le preguntó el nombre a ese demonio, que éste respondió Legión, deben saber que eso era un vocablo que ocupaban en la milicia romana para dirigirse a 6,000 soldados. Estaba diciendo, somos muchos demonios los que estamos habitando en el cuerpo de este hombre. Entonces Jesús les ordenó que salieran, que dejaran libre a ese hombre.
Estos le pidieron permiso a nuestro Señor para poseer un hato de cerdos que estaba allí cerca. Jesús les dio el permiso. Los demonios poseyeron a esos cerdos y corrieron hacia el despeñadero, cayeron en el agua y se ahogaron. El hombre del cual fueron liberados, el hombre que fue liberado, estaba totalmente pacífico, con la voz normal y en total certidumbre, pidiéndole a Jesús la oportunidad de seguirlo. Jesús le dijo: no, usted vaya y testifique a su familia. Hasta ahí la historia, pues yo creo que no tiene nada de sorpresa, porque sabemos que nuestro Señor es Dios y tenía el poder para exorcizar demonios. Lo que sí sorprende es lo que voy a decirles ahora. La gente de Gadara, lejos de mostrar gratitud a Jesús, porque estoy pensando, si a la comunidad en la que yo vivo hay un hombre que sufre terriblemente por posesión demoníaca desde mucho tiempo atrás, y Jesús viene y lo libera, no solo voy a estar agradecido y admirado, sino que además le rogaré: Señor, ¿podría quedarse un poco más de tiempo entre nosotros? Sería fantástico que obrara más milagros en nuestra comunidad. Por favor, quédese. Pero ellos, lejos de pedirle o mostrar gratitud con Jesús, lo que hicieron fue decirle: lárguese. No lo queremos aquí con nosotros. Estaban enfadados, créanlo o no. ¿Saben por qué? ¿Alguien se le ocurre por qué estaban enfadados? Porque los cerdos se fueron al despeñadero. O sea, estos hombres dijeron: nos importan más esos cerdos que la vida de un hombre. Nos importa más nuestro sucio negocio que la sanidad de familias en nuestra comunidad. Y cuando dije nuestro sucio negocio, ustedes deben saber esto: para los judíos era totalmente prohibido el criar cerdos. Era una abominación, y aunque estos eran gentiles, pues tampoco se justifica. Sé que me dirán algunos: mire, ¿y por qué era abominable criar cerdos? Porque son animales sucios, que se identifican precisamente con la inmundicia. Y cuando digo sucios me refiero a nuestra salud. De hecho, los que son amantes del cerdo, no importa que le pongan en la etiqueta que fueron criados en granja, igual sigue siendo carne con mucho peligro. Yo no les quiero animar a que cambien su dieta, pero basta con que investiguen y sabrán que aún hoy día es un grave riesgo. Los judíos no podían criar cerdos. Y aun cuando Jesús, siendo Dios, podía hacer eso, en realidad Jesús no les dijo: váyanse al despeñadero. Yo creo que hasta los sucios cerdos dijeron: no, hombre, nosotros somos sucios, pero aguantar a estos peor, no, mejor nos matamos. Si hubiera tenido tiempo para hacer un sermón, tendría que haberle puesto: para aquellos que prefieren los cerdos. ¿De qué hablaría ese sermón? Hablaría de que algunos de nosotros, el Señor nos ha limpiado de cosas sucias y venimos de una vida de impureza, de adicciones, de hogares resquebrajados, de vocabulario sucio, y el Señor nos ha librado de todo eso, nos ha limpiado literalmente y ha obrado milagros y quiere seguir obrando más milagros. Pero hay algunos de nosotros que insistimos en criar cerdos. Insistimos en la suciedad,
No, pastor, ¿de qué está hablando? Miren las amistades de algunos de nosotros. Si hemos querido romper ese tipo de relaciones. Amigos que no hacen más que hablar suciedades y maldecir el nombre de Jesús y usted en medio. Eso es una buena analogía. Usted prefiere cuidar cerdos. Estoy hablando de aquellos que siguen teniendo comunicación con esa mujer o ese hombre que les enreda en relaciones sucias. Que después de esos segundos o minutos de placer, usted se siente la persona más inmunda. Prefieren estar ahí. Prefieren incluso un negocio ilícito antes que mostrar gratitud a Jesús por haber obrado el milagro y comprometernos como ese hombre. Saben que este pasaje, para los que lo van a leer como debe ser, despacio, verso a verso, es una especie de cátedra sobre satanología, porque da la descripción o da el perfil de los demonios. Dice que pueden poseer el cuerpo de un hombre o de un animal. Dice que pueden desarrollar fuerza sobrenatural, voz de ultratumba e inmundicia en su cuerpo, suciedad. Dice un montón de esas cosas. También dice que tienen fe. Prueba de ello es que creen en Jesús aunque no lo adoran. Como temo, algunos quizá aquí están diciendo esta noche, mire, la verdad es que fue un tiempo inspirador. Yo no sé de orar ni de cantar, pero me gustó. Exactamente igual que esos demonios, creen, pero no adoran a Jesús. En fin, nuestro asunto no es esos demonios, nuestro asunto es cómo es que estos no pudieron mostrarle gratitud a Jesús y pedirle que se quedara con ellos más tiempo. En contraste, el hombre que fue limpio, él quería ser discípulo de Jesús de inmediato. Aquí puedo decir como punto doctrinal, alguien que ha sido salvado, no solo sanado, alguien que ha sido salvado inmediatamente querrá testificar de Jesús. Contrasta con la vida de aquellos que dicen ser salvos por ir a una reunión evangélica, pero jamás testifican a nadie de Jesús. Por favor, usted debe reflexionar que usted está autoengañándose. Un buen parámetro, sin que ningún predicador le etiquete, para que usted concluya si usted conoce a Jesús o no, lo tiene aquí. Quien ha sido salvado, de inmediato quiere hablar de Jesús. ¿Y cuánto tiempo usted lleva sin hablar de Jesús? Hablando de presentar a Jesús a otros, cada miércoles y jueves, los 15 minutos entre canto y oración, vamos a ocuparlo en dos rubros o en dos peticiones especiales. Una es para los que están enfermos o con alguna situación especial, y la segunda es porque vamos a adoptar una misión mensualmente. Como iglesia, adoptar será orar por esa misión. Y cerrando el capítulo que habla sobre la resurrección de la hija de Jairo, debo resumir contándoles esto. Los evangelios, hasta donde yo he leído, mencionan 3 casos de vivificación. No digo resurrección porque estos volvieron a morir. El único que resucitó sin volver a la muerte es nuestro Salvador. Pero en fin, en cada una de esas resucitaciones, ellos dieron evidencia de una nueva vida en Cristo.
me refiero? El hijo de la viuda que ya estudiamos, en cuanto Jesús le trajo a la vida de nuevo, comenzó a hablar. La hija de Jairo, descubrirán, empezó a caminar y comió. Y más adelante, Lázaro fue despojado de su ropa de sepultura. Le pusieron ropa, no de una persona que va a la tumba. En forma comparativa, puedo decir con emoción, cuando un pecador, usted y yo, que estamos muertos, porque Jesús no nos ha salvado, somos resucitados al venir a Cristo y recibirlo en nuestro corazón, y decimos somos hechos una nueva criatura, también debe suceder un cambio que evidencie una nueva vida en Cristo. Estoy diciendo que aquellos que son salvos cambian su forma de hablar. A veces les cuesta su vocabulario por el pasado, pero luchan. Ya no usan esas palabras indebidas y cuando lo hacen sienten vergüenza. Cambian lo que hablan también. Ahora quieren hablar sobre cosas espirituales. Quieren hablar sobre su fe, sobre el que los salvó. Su apetito cambia. No estoy hablando de comida física, estoy hablando de comida espiritual. Sienten hambre y sed de estudiar la Biblia. Ahora mismo sienten sed de, al regresar a casa, repasar estos verso a verso y corroborar y que Dios hable en sus vidas. Tienen apetito, diferente con los que no han sido salvos, no tienen apetito por cosas espirituales. Ellos tienen apetito solo por cosas de la carne. Finalmente, su cambio de ropa. No me refiero a lo que estamos llevando en nuestro exterior, sino a nuestros actos del exterior. Ahora quieren ir a misiones, ahora quieren ir a mi Jesús, ahora quieren tomar tiempo para servir a niños que no tienen que comer, ahora quieren hacer algo por otros. Su vida está cambiando porque hay evidencia de que han sido resucitados. Así es que terminamos este culto preguntándoles o preguntándome: ¿he cambiado mi forma de hablar y lo que hablo? ¿Siento hambre y sed por la palabra? ¿Hay un cambio de vida en mis hábitos que ahora honran a Dios? Con su respuesta, usted sabrá si está cerca de Dios o lejos de Dios. Oramos. Señor, gracias por hablarme.